Cambios en la dirigencia nacional de Morena. Invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. Luisa María Alcalde deja la dirigencia para sustituir a Estela Damián. Yo sé que quizá para los de afuera es difícil de entender algo que para nosotros es sencillo. Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos. Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario movimiento. Y es que las cosas no van bien en Morena. Basta con ver los escándalos que acompañan al secretario de Organización Territorial, Andy López Beltrán. Tráfico de influencias beneficiando a sus amigos con contratos millonarios del gobierno federal. Su vinculación con el huachicol fiscal. Y por si fuera poco, sus lujosos viajes. A eso hay que sumarle los demás escándalos de otros integrantes en el partido. Riquezas inexplicables, excesos alejados de la austeridad republicana y el nepotismo. Y como la cereza de un muy mal pastel, la fractura de la coalición. El rechazo del Partido Verde y el Partido del Trabajo a la reforma electoral y la intención de ambos de pelear algunas candidaturas por camino propio. Hoy, la prioridad de Morena no es que a México le vaya bien. Para muestra, las 3 bajas en el gabinete federal para reforzar el objetivo del partido. Citlali Hernández, que dejó la Secretaría de Mujeres para hacer trabajo territorial en favor de la coalición. Estela Damián, que deja la Consejería Jurídica. Y Ariadna Montiel, que dejaría la Secretaría de Bienestar para llegar a la dirigencia nacional de Morena. Primero el partido, ganando elecciones, y ya después vendrá a gobernar al país. Daniel Jacobo, Azteca Noticias. Primero lo primero, primero el partido, el país después. Primero el trabajo partidista, primero ir a ganar elecciones, después gobernar. 2 bajas en el gabinete de la presidenta Sheinbaum en cosa de semanas. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Jimena Villicaña, Jimena, ¿cómo estás? Muy feliz, Manuel. Muy buenas noches. Juan Pablo de León, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. Pues ahí están los ajustes, esos rumores que negó desde Palacio Nacional la presidenta, como negó en su momento la salida de Adán Augusto López, como ha negado otras tantas cosas, pues se ha confirmado. Adiós a Luisa María Alcalde de la dirigencia de Morena, Jorge. Bueno, no la van a extrañar demasiado, creo yo, ¿no? Para empezar, porque es un caso extraño de Luisa María, porque como secretaria del Trabajo no tuvo un desempeño así destacado. Como secretaria de Gobernación, menos. Como presidenta de Morena tampoco, y ahora, luego de un desplante que yo no había visto nunca, de que le dijera una funcionaria, en este caso que depende de la presidenta de la República, le dijera, voy a pensarlo si acepto la consejería jurídica. Yo le aviso, ¿no? Yo le aviso, voy a buscar una cita con ella para avisarle, no lo había visto nunca. Acepta la consejería jurídica sin tener tampoco el perfil adecuado para la consejería jurídica. Bueno, ahí estuvo María Estela Ríos, así que dejó una vara muy baja. Entonces no es difícil superarla, pero me llama la atención porque a ver cómo se reacomodan las cosas. Lo cierto es que si llega Ariadna Montiel, lo que se cruza, lo importante de todo esto, creo yo, de todo este reacomodo, es que se cruzan los apoyos sociales, la política social, la operación de la política social con la operación del partido y quedan bajo un mismo mando. La dueña del padrón de beneficiarios de los programas y del sociales recurso y del ejército de los siervos de la nación y desde la dirigencia en la antesala de un año electoral como 2027. Jimena. Sí, Manuel, recorrió el país primero para llevar y entregar los programas sociales y ahora los va a recorrer con este chaleco guinda a cobrar estos programas sociales que fueron entregados. Sin duda lamentable, pero a mí sí me parece que este es el movimiento político más importante que ha hecho la presidenta de la República en su ofensiva rumbo a decidir quién será pues quien herede el poder en el 2030. Yo sí creo que tanto la presidenta como el expresidente tienen claro que el 2027 es importantísimo en esa definición. Si será Claudia, será Andrés quienes definan pues al sucesor en el 2030, el que ellos pretenden que sea el sucesor. Y lo digo así porque lo vemos además en este contexto de la conformación de los consejeros electorales, todos afines a la presidenta, a su proyecto, con esta intención de que puedan influir en el proceso electoral. Pero además, aunque nos quisieran decir que llama a Luisa María por sus maravillosos dotes jurídicos, que yo los pongo mucho en duda a raíz de este ridículo que hizo en relación al informe que emitió el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU,
que pues de mucho conocimiento jurídico no me parece que tenga, pero sin duda antes de su salida da el manotazo primero poniendo a Citlali Hernández dentro del partido para tomar decisiones trascendentales en la elección de candidaturas, que eso le correspondería a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde. Después hacen este ridículo monumental de negarlo y ahora en fin la sacan del partido. A mí sí me parece que la presidenta de la República está tomando la decisión de encabezar esta ofensiva rumbo al 2030. ¿Para qué lo niegan, no? Que lo negaron la semana pasada, no lo negaron hace un año y medio, lo negaron la semana pasada. Dijeron, no, es un rumor y sucede, se confirma. Ahora, queda claro que la prioridad es el partido, es ganar elecciones. Ya el gobierno, como sea, hay con quien se pueda. A ver, ¿para qué lo niegan? Luisa María Alcalde queda expuesta. Queda expuesta por este video en donde ella sale a desmentir. Queda expuesta porque desde la mañanera anuncian este cambio. Queda expuesta porque claramente no había una negociación con respecto a si se iba a quedar o no, porque esta respuesta también a la que se refiere Jorge a decir, bueno, a ver, presidente, espérame tantito, yo te regreso la llamada. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar y te regreso la llamada más a rato. A final de cuentas, por supuesto que acepta, creo que no le quedaba de otro en ese sentido, pero más allá del trabajo y de los pendientes que deja Luisa María Alcalde en ese sentido, queda expuesta ella al interior del partido y me parece que queda expuesta con el gobierno de la presidenta. Si es un tema de una jugarreta política o no, eso ya lo estaremos viendo más adelante, porque también, por más que quieran enfrascar o por más que quieran empaquetar esta discusión de López Obrador con respecto a Claudia Sheinbaum como algo machista y que no va porque es una presidenta y, a ver, está muy bien y claro que ella es la presidenta y claro que ya tiene el control y el poder. La historia del partido en ese sentido es paralela y es distinta a ese tipo de narrativas con respecto a que puede llegar a ser machista o no el tema de lo que viene en un sentido electoral. Los movimientos que estamos viendo para mí tienen tres ejes fundamentales. Por una parte, todos por supuesto en el tema electoral, pero por una parte lo que va a suceder con la alianza PT-Partido Verde, que es algo que le han encargado en estos momentos a Citlali, que se dice de alguna manera hay una viabilidad, por lo menos en las conversaciones, de lo que puede llegar a ser o no la alianza entre... Ya lo hizo en el 2024. Sí. Ella tejió, digamos, en buena medida esa alianza, esa coalición. Porque el puesto formal como tal en el interior de Morena no es tan importante y no es tan relevante, pero en efecto, o sea, el tema de las alianzas y lo que ya conoce y lo que hizo, eso lo tiene. Por otra parte, las decisiones que vayan en línea de Andrés Manuel López Obrador en ese sentido y las decisiones que vayan en línea de Claudia Sheinbaum con respecto a las decisiones electorales, sobre todo estatales. ¿Quién va a ocupar los puestos de candidatos a las gubernaturas de los 17 estados que están en juego? Y por otra parte también me parece que es un tema de empoderar o no al partido y a la presidencia rumbo al 30. Si vuelves a vivir un episodio como lo que sucedió el año pasado en Veracruz y en Coahuila, me parece que el debilitamiento con el tema de lo que está sucediendo en el país puede llegar a ser muy peligroso para ellos en ese sentido y están por eso rearmándose, no necesariamente con gente de la presidenta. Ahora, estás cambiando la dirigencia a la mitad del periodo, bueno, antes de la mitad del periodo incluso, lo cual parecería dar cuenta de que las cosas no están bien en Morena, de que no van a un día de campo en 2027, de que se les ha nublado el panorama. Las encuestas están mostrando que no es tan sencillo el 27 como algunos dicen y como algunos piensan. Y cambiar la dirigencia del partido además era una exigencia, yo creo que una exigencia política para la propia presidenta en la coyuntura que está viviendo ahora. Decía Juan Pablo al final algo, no necesariamente todos son gente de la presidenta. Ariadna Montiel no sería gente de la presidenta. Yo creo que no sería gente ya de la estaba ahí, de hecho es secretaria, digamos, transeccional, ya venía con López Obrador. Se pensaba que Estela Damián, la consejera jurídica, se iba a ir a la posición de organización que todavía conserva Andy López Beltrán y se va a Guerrero. Citlali tiene que buscar este esquema de alianzas y acuerdos, pero uno de los problemas que tienen, por ejemplo, en Guerrero es que van a hacer con Félix Salgado Macedonio. Se puede pensar bien o mal de Félix Salgado Macedonio, muchos piensan mal, pero
Las víctimas de Félix Salgado Macedonio, en las encuestas, Félix Salgado Macedonio está muy por encima de cualquier otro, de cualquiera, ahí en Guerrero. No va a ser fácil que Félix Salgado se baje graciosamente de la gobernatura. Entonces, me parece que hay una serie de movimientos que se tienen que realizar. Y en ese contexto, me parece que la presidenta tenía que tomar control del partido, porque evidentemente el partido no estaba bajo control de ella. El fiasco del Plan B, de la reforma electoral, en 2 ocasiones, no se podía manejar. Es un fiasco atribuible a la Secretaría de Gobernación y a la presidencia del partido. Pero el cambio en la dirigencia morena es el reconocimiento de un fracaso en esa dirigencia. Yo creo que sí, y el reconocimiento de que la operación no está bien. A ver, Andy López Beltrán trascendió hoy que se queda en organización. ¿Por qué? Porque se hizo responsable de la elección. ¿Por qué no lo encuentran para que se vaya? Es el responsable de la elección de Coahuila, que es el 7 de junio. Si pierden esa elección de Coahuila, que no es descabellado, es una elección legislativa interna, legislativa local, yo no veo cuál será el destino. Les fue muy mal en Veracruz y les fue muy mal en Durango, digamos, en lo que les tocó a ellos enfrentar como elección. Sí, yo sí creo que Ariadna Montiel, a pesar de que estuvo con Andrés, las personas que hoy están en el gabinete le están apostando a su futuro político. Y al menos en estos 4 años saben que es con Claudia. Pero con esto sí quiero dejar claro que esto no representa ninguna esperanza para quienes nos consideramos demócratas. Es decir, no considero que esté rompiendo siquiera con Andrés. Lo que sí es que ella está tomando pues esta ruta por perpetuarse en el poder, porque finalmente son emanados del mismo árbol. Y la propia presidenta nos ha demostrado su talante autoritario. Entonces, en ese sentido, insisto, no es ninguna esperanza porque no rompe con el proyecto de Andrés, simplemente traza su camino para también en esta ambición de poder. Nos lo ha dejado clarísimo en estas iniciativas que ella ha mandado y firmado, este talante autoritario de la presidenta, y coincido, no tiene que ver con un mensaje misógino. Yo por eso de pronto no coincido con quienes dicen que sigue tomando las decisiones quien está en Palacio Nacional, sin duda, muchas de ellas, pero también no me gusta quitarle responsabilidad a la presidenta de lo que hoy está pasando con el país, y yo sí creo también que es un manotazo en la mesa. A ver, Estela Damián, mandarla a Guerrero, como bien se comenta, es un manotazo en la mesa a Félix Salgado Macedonio. Lo que pasó con los consejeros electorales, pues a estos grupos, a los Monreal, a los Adán Augustos, a los Tadei. Entonces, sin duda, sí veo a la presidenta con esa preocupación, y la buena noticia para quienes no coincidimos con este proyecto es que están muy, muy enfrascados en estas disputas y van a ser ellos quienes tracen su propio fin como partido hegemónico. Porque hay pleito entre los aliados, hay pleito dentro del partido, hay pleito en los estados, prácticamente en cada estado que tendrá elección de gobernador hay un pleito. Y llaman, digamos, a los que ya demostraron cierta eficacia, por lo menos en términos electorales, a salvar un barco que parece comienza a hacer agua, que ya no está en las encuestas con el brillo que tenía hasta hace poco tiempo. Porque el enemigo está adentro de Morena. Morena tiene a su peor enemigo adentro. A ver, lo que nosotros vivimos en 2024 con el tema de los procesos electorales, con las decisiones, era un partido, déjame decirlo así, nuevo en el poder con la presidencia de López Obrador. Era un partido muy alineado al poder de López Obrador y era un partido que votaba junto con López Obrador. Esta elección en 2027 no tiene, digo, y es lugar común, pero es verdad, no tiene a López Obrador en la boleta como tal, ahora sí ya no. Es un partido que tiene muchos liderazgos y mucho resquebrajamiento al interior del partido político. Es un partido que tiene a candidatos que son afines a López Obrador, candidatos que son afines a Claudia Sheinbaum, que tienen, digamos, también líneas independientes, que de pronto entre 3 o 4 candidatos vas a tener que elegir por uno. Hay personajes que pueden estar arriba en las encuestas, pero que quizá no será una decisión con respecto al tema de su número y de su comportamiento en la intención de voto, sino decisiones políticas con respecto a quién le conviene y a qué grupo. ¿Y quién va a llevar mano? ¿Va a llevar mano la presidenta? Yo creo, ¿va a llevar mano la dirigencia del partido, Ariadna Montiel? A ver, yo creo que hay un intento de la propia presidenta por poner ya a jugar a sus candidatos en los estados, por pedirles que trabajen, que vayan, que visiten, que se muevan, que aparezcan y que sean competitivos en las encuestas.
Y creo que por otra parte hay candidatos que son y siguen y se mantienen afines a López Obrador, que cuentan, digamos, con ese apoyo y con ese tipo de apoyo van a jugar. Yo imagino que todo terminará en un tipo de negociación entre la presidenta y el partido, personajes afín a la presidenta o personajes a López Obrador, y a partir de ahí se irán dirimiendo este tipo de cuestiones, con lo más importante para el partido, que será no romperse y no regalar aspirantes a otros partidos políticos que también los van a estar esperando con muchas ansias. Incluyendo sus aliados, porque el tema del fracaso de la reforma electoral exhibió muchas cosas. Decíamos, exhibió el fracaso de Morena, el Partido Verde y el PT dijeron con la señora alcalde no queremos platicar más, con Pablo Gómez no queremos platicar más, etcétera. Pero también de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que no tenemos una secretaría, o no tiene el gobierno una Secretaría de Gobernación que esté haciendo la operación que tradicionalmente, ya con López Obrador no, López Obrador desplazó a la Secretaría de Gobernación, pero hasta López Obrador todos los presidentes habían tenido secretarios de Gobernación muy fuertes que se encargaban no solamente de la gobernabilidad y la gobernanza del país, sino de la operación política, del cuidado de muchos temas. Durante mucho tiempo yo soy de los que cree que seguridad tendría que estar en la Secretaría de Gobernación, pero entonces habrá que ver, por ejemplo, un punto que es muy interesante. Se va Ariadna Montiel al partido, ¿quién se va a Bienestar? Que sigue siendo una secretaría clave. La más poderosa. La versión es que podría ir Rosa Isela ahí. Rosa Isela tiene experiencia en manejo de programas sociales, porque lo hizo en el gobierno de la ciudad con López Obrador, incluso después con Mancera. ¿Y quién quedaría en gobernación? Yo creo que requiere, en esta lógica, abonando lo que tú dices, no es porque sea mejor o peor, pero en una lógica de gobernabilidad del país, la presidenta necesita un secretario o una secretaria de gobernación que tenga mucho más operación. Si logra alinear los mandos del partido con una secretaría de gobernación que ponga en orden a los gobernadores, a todos estos que quieren también ser gobernador o quieren ser candidatos en muchos ámbitos, porque la elección del 27 va a ser enorme, puede lograr evitar esas disonancias que se están viendo en este momento. Están jalando de donde pueden. Es un gran desafío, porque las tensiones internas están muy marcadas. Están marcadas. En algún momento ocupar una Secretaría de Estado era un alto honor. Hoy parece que es un plato de segunda mesa. O sea, es más relevante el trabajo partidista, ir a ganar elecciones, que ser secretario de Estado. Y es que Luisa María Alcalde sabe que esto no es un premio, esto es un reproche, precisamente porque ella, bajo su dirigencia, en el partido no pudo ocultar sus vínculos directos con los narcopolíticos, no pudo ocultar sus vínculos directos con los gobernadores vinculados al crimen, todos estos escándalos de los 500 millones de pesos que se perdieron con este periódico de Regeneración Nacional, el fracaso y las disputas internas con Andy López Beltrán, pero sobre todo la soberbia y el ego. Claro, nos dejaron muy en claro que no escuchaban a la oposición, pero no pudieron escuchar ni siquiera a sus aliados. Y esto, por supuesto, coincido, fue una demanda de estos partidos. Ellos mismos lo han dicho, con Citlali pueden transitar y dialogar, pero con Luisa María Alcalde no, porque aparte esto se da en el contexto en el que su hermana, Berta, enfrenta toda esta polémica en el caso de Edith, pero también está muy allegada a Arturo, el cero votos, por ahí le dicen en internet, y pues evidentemente Arturo Ávila, el cero votos, y evidentemente se sabe que Arturo Ávila ha tenido sus disputas con integrantes del Partido Verde como la diputada Lilia Aguilar. Entonces definitivamente este es el resultado de la soberbia, de la ineptitud, y por supuesto que es un golpe muy fuerte para Luisa María Alcalde. Pues sí, es un golpe, y yo insisto, que deja en claro que la cosa pues no es un camino de rosas, no va a ser aquello un día de campo para Morena, no el día de hoy por lo menos, y por eso es que están tomando estas decisiones. Manuel, la señal de cambiar al presidente del partido a un año de las elecciones más importantes, de las más grandes, de las 17 gubernaturas, de la intención de retener para ellos el Congreso, es una pésima señal. Es una señal de debilidad, es una señal de encono, es una señal de lucha del poder al interior del partido, que por más que lo quisieron evitar, fue inevitable y fue inaplazable. Y eso me parece que ahonda más en la crisis, y la tarea de ellos en estos momentos es recomponerse lo más rápido posible
y no tanto por lo que sucede alrededor y no tanto por lo que sucede con la oposición, pero sí con el desgaste que tienen con respecto al gobierno, con la calificación que tienen sus gobernadores, sus alcaldes, sus diputados, y ese tipo de desgaste no les va a permitir transitar de la manera correcta con un partido tan indisciplinado, con un partido en crisis y con un partido roto. Lo van a negar, pero la realidad está ahí y me parece que los cambios que hemos visto y los cambios que vienen, claro. Jorge, que vienen cambios importantes, solamente son muestra de la preocupación que hay en el interior de Morena. Y porque no queda claro quién manda, ¿no? ¿Quién gobierna el partido? ¿Quién manda en Morena? Gracias. No sé si se va a quedar con el podcast o no, pero... Gracias. El podcast, ¿verdad? Nadie lo escuchaba ni veía. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Pásala muy bien.